de la jornada Marina Ciudad de Algeciras. Ya hoy consolidamos el acto. Bienvenido de nuevo, pues, en plena convocatoria que nos da la partida para la pues estamos ya con clausura. Espero que os haya servido, hayáis disfrutado también y cada cosita y algunas o todas sabréis al final buenas aficionadas y también al final de que espero que os haya gustado estos días. Juana, de fiesta, haciendo el del alcalde y el empresario, pues agradecer vuestra presencia todos los días como festivo y vamos al vídeo rápido hoy, que además hay interés por ver el documental que va a ser el foco de esta jornada, de esta tertulia. Me acompaña una persona a la que a mí presentarla me resulta casi irónico, teniendo en cuenta que llevo viniendo aquí desde que tengo el uso de los fondos. Lo he visto tantas tardes en esta jornada taurina, hemos compartido callejones, afición por supuesto. Juan Belmonte, periodista, conocido de Canal Sur. Ya estamos en otra fase, ¿no, Juan? Casi recibeño, inense, está en la comarca la maneja. Y Ralph Munger, que fuera pareja hasta su fallecimiento del personaje que nos ocupa, con García Monteño. No vamos a alargar esta introducción, vamos a pasar a ver directamente el documental y todo lo que haya que comentar, pues se comentará después. De todas maneras, sí me gustaría que la intro a este documental la hiciera directamente tú, Juan, como responsable, como quien se ha encargado de mover todos los hilos para que lo que vamos a ver hoy haya llegado a este punto, haya visto la luz. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes. Ya lo sabéis todos, que yo estoy aquí como en casa y donde mire pues veo caras conocidas y caras amigas. Como bien dice, pues no queremos entendernos mucho, pues si después del documental queréis hacer alguna pregunta. Sí quiero decir que lo hemos presentado en los sitios, que Canal Sur, que participa en el documental, lo va a emitir el día 27 de junio. Y aquí era un sitio que había que presentarlo porque en el documental hay muchos momentos que en esta jornada Juan García Monteño, que estuvo con Diego Fuerte, Pablo Camino, habla. También nos cuenta que la primera vez que fue con Miguelín y tenía mucha vinculación, que Rana lo decía también, que le gustaba mucho la música. Entonces, no me quiero extender mucho más. Darle al nuevo empresario la enhorabuena, que no he tenido oportunidad de saludarlo antes de hoy. Y bueno, espero que le guste. Lo que sí les quiero dejar claro es que no van a ver un documental sobre un torero que toreaba comiendo a la derecha, hacía la montañina, que no. Vamos a ver la vida de un hombre muy especial y muy impactante. Y me arriesgo a decir que estoy seguro que le va a impactar mucho. Muchas gracias. Dicho lo cual, procedemos a ver directamente el documental. Conocí a Juan García Monteño en 1966 en Barcelona, después de asistir a un festival taurino. Yo era un joven alemán aficionado a los toros y enamorado de los coches. A Juan siempre le gustó escribir. En el fondo,
él quería que su vida se conociera, que un día sus notas tuvieran un sentido y cobraran vida en forma de libro. Su vida, tan íntima, tan especial, merece ser contada. Juan no fue un torero al uso, no sentía el miedo como los demás. Sus decisiones inesperadas dejaron a la profesión sin palabras. El toreo fue el medio para salir de la pobreza en la que nació, algo que nunca olvidó y que lo llevaron a ser un hombre con un halo de misticismo. Juan García Monteño, para mí, como torero, fue un auténtico revolucionario, con un valor estoico a la hora de Juan estar en la plaza. El empate de Juan era imponente. Ese desapego casi por la vida que se traducía de esa manera de pasarse todo, esas manoletinas que en realidad fueron de mina, porque eran más ajustadas que ninguna. Monteño era un buen torero, con mucha personalidad, con una verticalidad y era un quieto. Era un torero con esa maravillosa quietud que impresionó al público y que en corto tiempo se hizo máxima figura. Juan García Monteño fue una de las figuras emblemáticas de la historia del toreo. Se quedaba quieto, no se quedaba casi nadie. Esa manera historicista de entender el toreo, hierática, ¿verdad? Esa imagen taciturna, mística, efectiva, toreaba tal como era. Juan García Jiménez nació el 7 de enero de 1934 en una choza en la finca La Micona, propiedad de la familia Terry en Puerto Real. Tener algo más de lo que tenía. Mi padre era guarda de Terry en el puerto de Santa María y eso fue lo que me hizo un poco de buscar algo más que no quedarme ahí en el campo, viviendo duramente en una choza, cuidando cochino, cabra y gallina. Fue muy rápida la de Monteño. Su padre era un hombre autoritario dedicado a vigilar la finca de los señoritos, que era duro con él y con su hermano, sobre todo. Comía muy mal, que tenía que matar conejos, que buscaba hierbas, que comía tagarninas, que el padre no se ocupaba realmente de la familia. Lo suyo era estar sentado en el caballo en la finca de Terry y lo demás se ocupaba su mujer. La madre era una mujer generosa, buena, todo el día en la cocina, cocinando, cuidando de su hijo, los detalles. Era una mujer muy básica en sus conocimientos, igual que el padre. Fue a la escuela hasta la edad de los 13 años. Llevaba una vida dura, por eso Juan lo que quiere no es salir del campo, es escapar. Mi padre me sentía un poco fracasado en su vida, él quería que un hijo que era como una inversión para él fuera torero, algo grande en España. Entonces yo pues decidí ser torero sin saber cómo era un capote ni una muleta. Lo cierto es que Juan no toreó desde niño como tantos otros. La afición le llegó un poco más tarde. Debutó en una plaza de carros en Andamios, en San José del Valle. Su vida está llena de casualidades y de una capacidad asombrosa para adaptarse.
como había que ayudar en su casa, se fue a trabajar a los astilleros. Ahí había un señor que había sido torero carnicerito de la isla, algo así. Y sabía que Juan se interesaba por los toros. Y dice, ¿tú quieres torear el domingo que viene? La primera vez que toreé en mi vida fue con Miguel en San Fernando. Y yo salía de sobresaliente con un cateto de Trujera, que era un rejoneador, que era un horror. Pero gracias a ser tan burro, el toro lo dejó vivo. Y yo tuve que matar a este toro. Yo iba, también creo que me lo dijo un periodista con mucha gracia, tú no ibas de oro y rojo, ibas de moho. Y el traje de luz era moho total. Y entonces yo salgo allí, me pongo delante de aquel toraco que era un berrente con los pitones cortados. Yo no sabía coger la muleta. El toro pasó y pasó y pasó. Yo quedé quieto. Ahí salió aquello que no tenía sangre en las venas. El público nunca había visto torear de esa forma y se volvieron locos con él. Ahí nació el torero Juan García Monteño. Al día siguiente, la prensa hablaba de él como el torero del corazón parado. Sale bien la cosa. Me contratan, tengo 20 entradas para torear a todo el mundo. Tengo que pagar mis trajes de museo y ya voy luchando y tenemos suerte. Cuando Juan decide ser torero, alguien le presenta a Manolo Belmonte, hermano de Juan Belmonte, el Pano, que era gerente de la plaza de toros de Sevilla. Y entonces Manolo Belmonte en aquel momento decide ayudarlo, pero le dice, yo no puedo. Pero mi sobrino Alberto, mi padre, Alberto Alonso Belmonte, te va a ayudar en esta andadura. Y ahí empezaron los dos. Lleva el nombre de Monteño, o el apelativo de Monteño, porque su abuelo nace en Monta, cuyo gentilicio es Monteño. Y es por ello por lo que Monteño le decía al padre del maestro, y Monteño se llamó tanto el maestro como un hermano menor, Pepe, que se acartelaba con el nombre de Monteño II. Como torero, en la época que yo empecé allá por los 50 era muy difícil. O sea, era cura o guardia civil o algo. Monteño empieza a descotear en su época de novillero. Corta 2 orejas un par de veces al hombro en Sevilla y empieza a hacerse un nombre, aun cuando tarda en debutar con caballo, lo hace con 19 años. Bastante toreamos un par de años en los pueblos, muchos pueblos toreábamos la sierra, en Secretadura, que había placita, un fatigón, era empresario, siempre llorando, pagábamos lo que podía, porque la plaza era chica, y lo que no podía, lo que no podía. A mí siempre me han parecido los toros muy grandes. Y lo que me pagaban los empresarios muy poco. El empresario de Algeciras me pagó una vez con un jamón. Se lo comió mi apoderado de él. Tenía una personalidad tremenda toreando en la plaza. Y yo recuerdo haber toreado junto con él una novillada en Puerto Real, me parece que fue. Se quedaban quietos, incluso cuando le pusieron un aparato en la pierna por una cocina. La cornada de Zarza siempre habló de ese día. En lo más alto del novillero, una cogida aparatosa, se lo pudo quitar todo, lo dejó literalmente cojo de un pie.
masaje, me metí en una bañera, cambié la pierna, caminar. Y después de todo esto, cuando yo salí caminando, mi pie estaba así. Yo le dije a don Antonio León y a Alberto Alonso, que era mi apoderado, tengo que torear. Tú no puedes torear, tú tienes el pie así. Entonces, el doctor Paquerizo, mi médico amigo y el doctor León, me inventó un aparato ortopédico que cuando yo levantaba el pie, el aparato hacía así. ¡Qué horror! Vestido de torero y con un aparato ortopédico. Pero yo le dije a mi apoderado y a mis amigos doctores, si yo me quedo un año sin torear, me tengo que ir a vender periódico. Lo pasé muy mal, sin dinero, sin una pierna. Ellos me ayudaron, me decían, adelante Juan, adelante. Mucha gente me ofrecieron que yo pusiera un kiosco en Puerto Real. Y dije, no, yo sigo toreando. Mondeño vivió muchísimo tiempo en mi casa. Y fue cuando le pusieron la prótesis, estuvo toreando con la prótesis, y le mandaron sol y piscina. Entonces nosotros teníamos un chalet en San Lucas Mayor, una piscina muy grande. Entonces este señor lo trajo a mi casa. Le dijo, cuando yo, mira, este muchacho necesita rehabilitación, necesita piscina, necesita sol. Le digo, porque se queda en mi casa. Tenía que salir con un aparato de hierro colocado aquí y se veía por fuera de la media, se veía el hierro y lo veía delante de los toros esos y claro, toros que se peleaban cortos, toros que echaban la cara arriba, o sea que no era fácil estar delante de ese tipo de toros. Toreé 32 novilladas con mi fuerza de voluntad y con la ayuda de mis amigos y compañeros en el ruedo. Esa fue la peor jornada de mi vida. Después, todo fue bendición. Hoy sigo cojeando, pero de otra manera. Gracias. Pero por la desgracia que tuve en la pierna con el aparato ortopédico, toreando en San Lucas de Barrameda, yo seguí el toro para dar la muletina y no pude girar. El toro pasó y inventé, casualmente como la penicilina, la botellina. Padrino y maestro Manolo Vázquez de testigo, y automáticamente encaja perfectamente en ese elenco de grandes toreros con la notoriedad propia de quien venía para fin. Yo creo que ha habido muchos toreros con grandes personalidades y lo que tenía era una quietud tan grande que le pegaba base a todo, ya podía ser manso, ya podía quedarse corto, ya podía le pegaba base a todos los toreros. En una época de grandes toreros, fue un gran torero. Estamos hablando de que coincide, es contemporáneo de Santiago Martínez Vicky,
metros y llevaba el toro toreado. Valía hacer el segundo torneo que fue. Cuando estaba en mi mejor momento de torero, con dinero, con salud, sin ningún problema psicológico o físico, creyendo siempre que aquello era la verdad, era mi camino. Anuncié a otros amigos, Antonio Ordóñez, a los amigos íntimos, al apoderado Alberto Alonso, que me iba un momento después de mi temporada en México triunfaba en los, creo que fue en el 63. Porque vinieron muchos a trabajar, los del pueblo casi todos, traían piedra, los albañiles de albañiles, pero dio mucho dinero en este convento luego a la gente de aquí, de a los trabajadores. El noviciado en sí mismo era empezar la vida de dominico, es decir, la toma de hábito. Es el ingreso en una forma de vida, aprender las reglas, aprender las constituciones, prepararse en perspectiva para la vida. Aquí nos juntamos muchos aquel año, en el año 1957, cuando se inauguró el convento de Quinta-Noruega. La habitación era muy sencilla, una cama, una mesa con una silla y una pequeña estantería para poquitos libros que podíamos tener. A los 12 años que fui al colegio por primera vez y que vieron los hermanos que eran mis profesores de la escuela de la Sagrada, que yo podía ser un buen elemento para ser religioso, sacerdote. Se lo dije a mis padres vieron que sí quería ser cura, como se decía en aquella época, que lo aceptaba, pero tenía una abuela un poco anticlerical, mucho amiga de la nacionalidad. Dijo, el niño, si se va al seminario, os mando a los dos. Naturalmente, se dejó de hablar del seminario de Luján. Y cuando estaba ya en la cumbre, aún me hacía este fuego interior. Y sin ningún sentimiento de publicidad, solo era pensando en que tenía que cumplir aquello que yo sentía interiormente. Y un día me metieron convento. En la casa noviciado que los dominicos tienen en Caleruega, una del fundador de la Orden de Predicadores, se inician los actos de toma de hábito de 24 aspirantes. El último del desfile es el matador de toros Juan García Jiménez Mondeño, que viste por última vez el traje color campero. Hace un año Mondeño se despidió de la prisión en México para tomar la trascendental resolución de consagrar su vida a Dios. El hábito es simplemente que en una ceremonia pues, que es muy atractiva, que es muy llamativa, era dejar vestimenta de seglar, que teníamos normalmente, para vestir el hábito dominicano. El cambio de un traje de torero a un hábito que era todavía mucho más llamativo fue en el exterior de la casa, porque aquí no había lugar y la plaza estaba totalmente llena de personas. Caleruega, cuando vine, era muy temprano. Y cuando iba, por ejemplo, de paseo, pues todo el mundo le mirábamos. Y él ponía un gesto muy agradable que ya sabía que le mirábamos. Llegó el momento que había que dejarlo todo, la gente, los amigos, la familia, para volver a empezar aquello que yo quería haber empezado hacía muchos años. Mi padre, que no lo superó en un principio, nunca habló del convento ni de la decisión de Juan. La respetó, fue a la toma de hábitos, porque era su amigo, y luego acepta económicamente, porque nuestro sustento era Juan Mondeño. De ser torero a meterte a alcalde,
es el sol y la luna, tenerlo todo a decir me meto en un convento, no quiero nada. Hombre, la noticia es una bomba. Todos los toreros no podíamos creer que un torero o se metiera a fraile, ¿no? Esto sí que es creer en Dios, ¿no? Porque, hombre, cualquier persona normal que no está acostumbrado a viajar tanto, ni a relacionarse tanto con tanta gente, ¿no? Y con tantos públicos en las plazas de toros, ¿no? Que a lo mejor se meta a fraile, bueno, es una persona tan especial y tan movida y tan... Bueno, los toreros nos sorprendió bastante, ¿no? Fue un impacto tremendo en todo, no en el torero sí, sino en toda la sociedad, ¿no? Un hombre de torero para ser fraile es un poco inconcebible, pero claro, hay que respetar las decisiones personales de cada uno. Su motivo tendría para dar ese paso. Y me acuerdo yo, no lo vi, pero un festival que torearon como de despedida hacia él, que lo sacaron los demás toreros a hombro. Yo cuando años se metió a fraile, la cura, revolucionó a todos los compañeros, fueron muchos a verlo. Al poco tiempo se salió y dice que no mostraba aquello. Ir a ese convento donde no fue su idea. Su idea hubiera sido más bien de ir a América Latina, a un lugar donde no lo conocieran. Empezó a ser un fray monteño más famoso que monteño como torero. Y eso empezó un poco a molestarme. Yo soy una persona libre, soy muy libre. Y vi que las reglas de hacía 700 años y los frailes que eran actualmente en ese momento era algo que no te chocaba. Yo no podía estar ahí con Juan García Jiménez y estar con un torero. Era un poco, de algunos padres, era como un poco de aprovecharse de lo que era el torero. A él le gustaba ayudar a la gente necesitada. Y él pensó probablemente que en el convento podía prepararse para hacerse misionero y luego ir a algún país donde había gente pobre y ayudar a la gente. Había muchas cosas alrededor del convento que hicieron que su vida en el convento no fue posible. Las constantes visitas que la gente le hacía. Había hasta un día un señor enfermo que vino y le pidió que lo confesara. Y esas cosas a Juan le ponían mal, porque si no voy a confesarte si yo no soy sacerdote. Yo era muy famoso y recibía gente. Recuerdo que recibí una vez un autobús de gente de Palma, de Mallorca, y había un señor enfermo, terriblemente enfermo, con un cáncer, era una momia, y el señor se sacó de la rodilla delante mía y empezó a besarme el hábito y las manos y a pedirme que quería confesarse conmigo porque iba a morir como nunca otro, y murió una semana luego. Y yo oí la confesión de este hombre, total. Y luego me tuve que confesar, fue uno de los momentos más terribles de mi vida, peor que ponerme delante de un toro. El paso fue duro para mí, entrar, menos duro salir, durísimo. Pero había que salir tranquilamente. Y me encontré en Sevilla de nuevo, en mi casa. Y todo lo que yo había dejado durante 2 años bien funcionando todo para abajo. Cuando Juan sale del convento, vivimos una situación de primera persona muy incómoda, muy decepcionante para Juan, porque Juan entró en el convento sin nada y salió sin nada. Pero todas sus posesiones las tenía Pepe y sus padres. Juan no sabía nada de negocios. Ganaba dinero, le decían, por ejemplo, Juan Tareja, compra esa finca, lo compraba, cuánto vale, ponía dinero, un piso, pero no se ocupaba de nada. Y dijo, ¿qué hago? Como yo no sé de nada, pongo todos mis bienes a nombre de mi hermano.
tengo un problema con los impuestos, cedo lo que tengo a mi hermano y cuando todo se arregla, vuelvo a decir a mi hermano que mi hermano no puedo, es mi hermano. Habíamos dos hermanos, había uno listo y otro tonto, y el tonto era él. Y entonces Juan se encuentra que sale del convento y no tiene dinero, no tiene cuenta corriente, no tiene casa. La casa de la calle Asunción, donde vivíamos todos, él en el cuarto y nosotros en el segundo. Va un día y hay unos señores de vivir porque dice que han comprado una casa. Y Juan llama a mi padre un día y le dice que quiere venir a casa. Y yo, que siempre he sido muy pegada a él y más curiosa, le pregunto, pero Juan, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a dormir? Y él me dice, reina, estoy muy decepcionado porque no tengo nada. Como no tiene nada, Pepe ha vendido el piso, ha vendido la casa, mi prima Pepita le regaló una casa por el precio, me ha echado. No tengo finca, no tengo casa, no tengo convento y no tengo nada. Y estaba mi padre con nosotros y le dice, Juan, vamos a jugar al chipente. Se puso otra vez el traje de lucero y otra vez hizo la botellina con su ventana. Y Juan vuelve a traer porque necesita dinero. Ahí pensé que tenía que volver yo. Había dejado de ser torero, había dejado de ser, poder ser torero. Pero tenía que usar las gafas. Y lo mejor era volver a ser torero, lo que había sido, lo que pienso que era lo único para que Dios me había creado. Hay gran expectación porque reaparecen los buenos Juan García Monteño, que hace 2 años interrumpió su carrera de matador de toros para ingresar como novicio en un convento de dominicos. Mi padre no intervino ya nunca en la vuelta, pero la empresa de Madrid sí le firmó la exclusiva por unos años que nos sacan del pozo económicamente y socialmente, porque ya el mundo del toro ya lo ve de otra manera. Lo ve como muy chispeante, ya es Juan Monteño y ya hay mucha Juana y él se va introduciendo otra vez en ese mundo. Queremos saber cuándo decidió volver a los toros. ¿Fue cuando todavía estaba en el convento o después de salir de él? Cuando ya estaba fuera de casa y vi que no podía seguir viviendo la vida por un toro, me dediqué a ello. ¿Cuántas corridas piensa torear este año? Pues yo creo que todas las que me contaste, que Dios quiere mucho. Y cuando salgo de ahí tengo que luchar de nuevo, no tengo dinero, mi hermano está diciendo el mismo Pepito Monteño que no sirve nada más que para reír. Esta lucha entre mi familia y yo fue durísima, muy dura. Para mí es muy duro verme con un notario, unos abogados para decirle a mi hermano, esto es mío y esto le ganó. Pero mi hermano solamente tiene un arma que es, esto está mi nombre y es mío, no me lo puedes quitar. Entonces hubo un pleito con abogados y una parte de la finca esta ribera que Juan sí al principio había comprado a su nombre y podía comprobar que no había pagado. Y eso se la devolvió el hermano porque sus consejeros le dijeron, eso si hay un pleito lo vas a perder. Pero se quedó con todo lo demás y siguió vendiendo trozos de finca. Pleiteo, recupero parte de mí y la vida tiene que seguir. Pepe vivía como un silverito. Y Pepe no se privaba de nada. Pepe tenía sus coches, tenía su casa, la calle Asunción, en la misma casa que vivía su hermano Monteño. Pepe disfrutaba de su finca, Pepe disfrutaba de todo. Lo que pasa que si él quiso ser torero, no sirvió. Pero Juan no dejó nunca de ayudarlo. Juan no se negó a ayudarlo ni a ser torero ni a hacer. Lo puso al cargo de todo cuando se despidió del mundo. De sus padres, que era lo que más quería su madre, que con su padre no tuvo nunca una buena relación. Y Pepe lo decepcionó, lo defraudó tanto que Juan sufrió muchísimo. Para mí fue más amargo que torear, que meterme en un momento que seguir el momento. Tenía que luchar continuamente con un hermano único que tengo. No quiero saber nada de mi hermano.
Cuando mi hermano muera, entonces yo me encargo de la finca de mi hermano. Y a la semana mi hermano se muere. ¿Y qué sucedió? Que la finca que la tenía apalabrada ya para venderla, pero como no estaba vendida, pues la heredó la madre. Y luego, pues cuando la madre falleció, eso volvió a Juan por el destino. Hay una barrera entre la sangre que es mi familia y yo. He sido un poco el hijo inversión. Yo creo que un padre o una familia no puede tener un hijo torero o cura o bailarín o flamenco. No puede tener un hijo que trabaje para ello. Cada uno tiene que trabajar para buscarse su pan. Y yo he sido un poco la paja de ahorro de mi gente. El Diego, siempre que iba a torear con nosotros, quería cortar la oreja. Siempre. Era el más fácil. El Paco era más raterillo que yo. Y yo, como era tan místico, tan aburrido, yo estoy escribiendo un libro que se va a llamar El Toreo. Y como realmente, no sé, para mí todo era como una película, algo imaginario. Y ellos me decían, venga, el brazo delante, levanta el codo. Me decían tantas cosas que yo después me echaba el codo aquí. Era un desastre. Ellos eran mejores toreros y mejores matadores que yo. La famosa frase puerta, camino y convento es un poco sinónimo a lo que se dice en español puerta, camino y andando. Creo que esto lo inventó Antonio Burgos y esto hoy en día todavía se puede leer algunas veces en artículos, sobre todo de personas que tienen algún nexo con la tauromaquia. Y que, por cierto, el orden exacto no es así, puerta, camino y convento, sino puerta, convento y camino. Pero en fin, eso no, entonces ya no sería interesante. Para mí, estar hoy aquí con Diego y Paco es como si fuéramos los tres mosqueteros de los años 60, Athos, Porthos y Aramis. Athos era Diego. Diego era con su capa y con su espada muy valiente. Se ponía delante del enemigo, lo toreaba con valor y luego le daba la estocada y el enemigo quedaba patas arriba. Porthos, que es Paco, era más romántico. A lo mejor su toreo era diferente de Diego. Camino admiraba, antes de ser figura del toreo, empezando a torear, tenía mucha admiración por Monteño. Y hasta el final han dicho, dice, a pesar de que he sido compadre de Diego Puerta, para mí Monteño ha sido el torero más valiente que ha habido. ¿Cómo ven usted a ese torero que tiene sangre en la pena que se llama José Tomás? Os vaya a sorprender. No he visto nunca a José Tomás. Me han dicho que es buen torero, pero yo le he preguntado, no sé si a uno de estos dos toreros que está aquí a mi lado, y le dije, oye, hay un torero por ahí que se parece a mí. Y me contestó uno de los dos, en ti, pero mal. Es muy diferente. La línea de Juan García Monteño podía ser la de Manolete. Era un poco la imagen de Manolete. Después de Manolete, José Tomás. Ahí hay una línea sin muchas curvas que son Manolete, Monteño y José Tomás. Perfectamente podría ser el enlace entre Manolete y José Tomás. Bueno, que fue Manolete, pero claro, luego llega José Tomás y es que revoluciona el toreo de la quietud que este hombre llegó a tener. Porque Monteño se quedaba quieto, mira que se quedaba quieto Monteño, ¿no? Se dice mucho eso, lo que tú estás diciendo, que se parece la escuela de Manolete, y es verdad, toreaba muy vertical y despacio también toreaba.
Decía la prensa de la época 1960 que me parecía Manolete. Nunca vi a Manolete. Cuando murió Manolete yo tenía 12 años o 13. Pero hay una cosa que a mí me gustó de Manolete, su verticalidad y la manoletina. La bonomía, esa buena condición, era lo que se entiende como un hombre bueno en el sentido más sabiano de la palabra. Era una persona que hacía callejón, como hay futbolistas que se hace vestuario, él hacía callejón. Juan hubiera sido un buen diplomático, como quería todo el mundo y estaba con mucha gente, tenía amistad. Cuando veía dos personas entre las cuales había un problema, como en el caso de Luis Miguel, Don Miguel y Antonio Ordóñez, y eso que Antonio Ordóñez estaba casado con una hermana de Luis Miguel, él intentaba de arreglar esa situación de alguna forma. Y entonces es cuando surgió esa anécdota que creo que fue en la Plaza de Toros de Arles, en Francia, podían Luis Miguel, Antonio Ordóñez y Juan. Él sabía que el maestro Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez no se hablaban. Y llega Luis Miguel Dominguín, que no se saludaban. Y entonces nos presentó, dijo, aquí el maestro de Ronda, y aquí Luis Miguel Dominguín y Luis Miguel, sois unos hijos de no sé qué. Entonces los dos, riéndose, se fundieron a su vez en un abrazo y resolvieron sus diferencias. Eso es lo que indica la grandeza de Monteño como buena persona, en el sentido, insisto, más sabiano de la vida. Y al poco tiempo la mujer de Antonio Ordóñez, hermana de Luis Miguel, llamó a Juan y le dijo, gracias a tu intervención se ha arreglado el problema entre los dos cuñados. Eso podría ser un ejemplo de actitud diplomática. Al Líbano fueron Alberto Alonso Belmonte como moderado, Pepe Belmonte como apoderado y los dos como gerentes de aquel campo de fútbol que montaron en una plaza de toro portátil y 3 figurones del torneo. Torneo en Beirut con Juan Bienvenida y a Julio Aparicio. Aquí estamos hablando de 3 de los grandes de la historia del torneo que se van al Líbano a torear porque querrían y porque se ganó mucho dinero. Muy entusiasta y decir, yo no me voy del Líbano sin ir a Jerusalén. Juan se fue a Jerusalén, a Belén, a ver todos los sitios santos, a Petra, y en la capilla del Santo Sepulcro en Jerusalén, de pronto un monje se vuelve y dice, ¿tú eres Monteño? Y dice, sí, soy yo. Dice, es que yo soy de Puerto Real, pero estoy aquí. Hay una anécdota, ¿no? En el palco presidencial, el caudillo es cumplimentado por los lidiadores con los que departió afablemente al final de la carrera. Aquella época era una época, yo creo que un poco arcaica. Faltaba dentro de la libertad que vivíamos los españoles, pero había cierto prejuicio. Un hombre no se puede equivocar. El hombre tiene que ser o torero o fraile. Si sale de fraile, entonces está fatal. Mi vida amorosa también cambió un poco. Tengo buenas amigas, si no te casas, entonces duda de ti. Si vas con un amigo, es que te acuestas con este amigo. Soy un hombre libre, me gusta todo lo que sea bello. Un hombre, si es bello, para mí es una hermosura, pero también, no sé, es como una fruta. No voy a dejar una naranja o una pera o una manzana porque sea una fruta prohibida. De cualquiera de estas frutas, bueno, me gusta lo que es belleza, lo que es sabor. Pues mira, lo conocí
el 11 de diciembre de 1966, después de un festival que toreó en Barcelona, y después de la cena que se dio, me invitó de tomar una copa y dijo, no nos podríamos ir a algún lugar donde no haya tanta gente como aquí. Digo, bueno, si quieres vamos a mi casa. Él venía acompañado de un amigo de Madrid, Luis Salcedo, que estaba muerto de sueño y quería dormir. Entonces, ya, hay un cuarto, acuéstate. Y de esta manera Juan y yo nos quedamos solos por la noche en el salón y empezamos a hablar. Me quedé fascinado por su manera de ser. Te daba la sensación que te conocía de toda la vida. Y entonces yo le hablé de mis cosas, de mis estudios en Suiza, de que había asistido a muchos eventos musicales. Así nos pasamos prácticamente la noche, pero hablando con dos amigos. Por la mañana ya, cuando el sol salía, se despertó este amigo Luis Salcedo, lo llevamos al aeropuerto y dimos un paseo por la carretera esa tan bonita que hay en las costas del Garraf, Sitges. Y al poco tiempo le tuve que decir, Juan, que tengo que echar gasoil y no tengo dinero. Digo, préstame 100 pesetas. Y esas 100 pesetas me las pidió prácticamente, me recordó hasta poco antes de fallecer, que yo se los di. Volvimos y entonces me dijo, mira, yo me marcho dentro de unos días a México, porque soy en diciembre, ¿por qué no te vienes conmigo? Y yo, por Dios, ¿cómo voy a ir contigo si no tengo dinero para ir? Acababa mi carrera universitaria y tampoco me parecía bien que me invitara. Yo intenté de llamarlo a su casa a los pocos días. Y luego me encontré a Enrique Patón y me dice, ¿dónde andas? Que Monteño ha estado buscándote. Quería saber cómo podía comunicarse contigo. Bueno, me dio un poquito de malestar y empezamos a escribirnos. Durante 3 meses, por lo menos una vez por semana, a veces varias, y hasta que volvió en marzo. Volvió entonces en marzo porque toreaba la corrida del Domingo de Resurrección en Barcelona. Pero cuando llegó unos días antes, nos quitamos del medio y nos fuimos a Francia. Y a un lugar que se llama Canet Plage. Y nos fuimos a un hotel. Y ahí nos acercamos, ya diría físicamente. El primer amor de Juan y el último amor de Juan. Vivió y murió con él. O sea, vivían el uno para el otro. En un mundo tan civilizado como el mundo taurino, con tanta testiculina como es el mundo taurino, tan reaccionariamente varonil como es el mundo del toreo, y por tanto tan pegado al más ibérico, al concepto del más ibérico. Había que preguntarse, para una persona de esa sensibilidad y con esa manera de entender la vida y su sexualidad, ¿cómo fue el sufrimiento? En esa España de blanco y negro, ¿verdad? Esa España reaccionaria donde los homosexuales eran perseguidos, encarcelados, no reconocidos, y mantener esa privacidad con sin duda una complicidad que su bonomía propició entre sus compañeros de ciencia. En casa, la condición sexual de Juan no fue tema de conversación. Pero a mí, Antonio Ordóñez fue el primero que me habló de ese tema. Lo sabía, naturalmente, Ordóñez y otros. Ha habido un torero que se metió un poco con él, José Fuentes. Pero luego, a hablar del tema, yo no recuerdo nunca que se haya hablado, nunca jamás. Hombre, para los toreros y para todo el mundo del toro te sorprendió un poco, pero es que era un hombre
y eso, y más torero, ¿no? Porque torero nunca había pasado nada, pero todo el mundo lo tomamos como una cosa normal, la prensa no, como si no hubiese pasado nada. Yo creo que el público no lo sabía ni lo sentía, porque él tampoco no tenía ningún ademán de homosexual. Era simplemente un hombre muy elegante que hacía las reverencias de una forma más elegante que otros toreros y que conseguía callar el público cuando estaba enfadado con un ademán. Su padre lo tenía muy marcado esa ademán, porque no era una orientación, era una enfermedad, una maldición. Entonces él tenía el trauma de que se había criado, que aquello era una cosa maldita. Su padre no estaba por eso, pero tuvo que trabajar. En la casa, el campo era suyo, mis tíos vivieron en el campo aguantarse. Mi tío para eso era horrible. Vamos que no, pero tuvo que aceptar, claro. La madre era más dócil. Sí se quejó, porque se le cerraron puertas. Se le cerraron puertas, estamos hablando hace muchos años. Y el mundo homosexual estaba muy mal visto, y más en el mundo del toro, donde el machismo imperaba por doquier, que yo lo comprendo, de que sea muy macho o torera, o mujer. Vamos a vivir juntos. Claro, era esto un poco complicado porque él tenía sus compromisos de las corridas. Yo iba con él y claro, la gente que lo rodeaba del apoderado, el uso de espadas, miraban esto todo. Eran simpáticos todos, porque yo también era simpático, porque era atractivo de alguna manera este aficionado alemán. Y entonces empezaban a pensar que si esto podía ser algo más que simplemente un aficionado que lo acompañaba en las corridas. Ellos tenían detrás de la oreja que Juan era más bien homosexual, pero aunque de esto no se hablaba nunca, eso era un tema que era como un gran secreto. Eso fue quizás el primer efecto de que Juan y yo estuviéramos juntos, que todos sus amigos, entre comillas, se opusieron a él, pero se opusieron no a su homosexualidad, sino a estar conmigo, o a mí, porque tenían miedo que yo me podía a lo mejor quedar con cosas de él. Lo mismo cuando vine a Sanlúcar, su familia me acogió con muchísima simpatía. Esto tardó un cierto tiempo hasta que empezaría a decir, bueno, este chavo, ¿a qué viene? Entonces viene a quitar las cosas de Juan. Eso en parte hizo que Juan no quiso estar más aquí. Mis cosas que tengo de torero, cajas de plata que me han regalado, que no sé cuánto valen las de todo, pasarán al Museo Taurino de Calmastranza. ¿Qué hago yo? Pues yo con un trozo de terreno, una enorme pastor, porque ahora te quema y también una perdita. Y te esa en medio del campo, hasta el río Guadalquivir. Juan se retiró definitivamente al final del 69, puede que todavía tolerara algo en el 70, y se quitó completamente del todo. La vida después de la actividad taurina de Juan fue sobre todo influenciada por mi actividad profesional. Vivimos en distintos sitios. Empezamos en Madrid, de allí la empresa me mandó a Barcelona y muy poco tiempo después a México. Y en México estuvimos más de 7 años. Y de ahí también tenía yo negocios en Venezuela y en Chile, y viajamos
toreros en estos países. Juan me acompañaba siempre. Y íbamos a congresos latinoamericanos, y como ahí son taurinos, pues Juan era una introducción fantástica, me ayudó a hacer relaciones de negocio. Y de México volvimos a Madrid, estuve otro año y medio o 2 en Madrid, y teníamos varias empresas en Madrid. Una estaba mal y me pidieron de arreglarla. Y les dije así, espontáneamente, digo, ¿no tenéis nada mejor para mí? Y entonces me dijeron, sí, dentro de un año vas a tener París. Y nos fuimos a París para 30 años. No he vivido en ningún sitio ni Juan tanto tiempo de nuestras vidas como en París. Y esta vida era pues muy ocupada. Él no trabajaba conmigo, por supuesto, pero vivía toda mi vida a diario. Viajábamos mucho, y los fines de semana en París, sobre todo, pues nos dedicábamos con la guía Michelin a buscar los mejores restaurantes 100 kilómetros alrededor de París. Cogíamos uno de nuestros coches porque había que movernos todos, nos íbamos a un restaurante y probábamos así las mejores. Ahí surgió la fama de que era gourmet. Volvimos a España con más frecuencia, pero manteniendo una casa en París cuando yo me jubilé. Entonces tuvimos tiempo de venir más veces aquí, pero no estuvimos al final mucho tiempo aquí tampoco, porque teníamos en un momento dado ganas de establecernos en Inglaterra. Pero al poco tiempo de vivir en Londres, decidimos irnos a vivir a Portugal y establecimos nuestra residencia en Vilanova. Como se está cerca de aquí, pues nos pasamos el año entre Sanlúcar y Portugal. Así hicimos realmente, debo decir, una vida de ricos. No tengo que reconocerlo, lo pasamos muy bien. En el 19, a principios del 19, Juan empezaba a quejarse de dolores en el vientre y digo, bueno, pues hay que ver un médico. Fuimos a ver nuestros médicos en París, le hicieron los exámenes y resultaba que tenía un tumor enorme en el colon. Le digo al médico, ¿y esto qué significa? Y dice, bueno, estadísticamente le quedan 6 meses a un año de vida. Pues yo estuve deshecho con trabajadores. El médico empezó a aplicarle quimioterapia para que el tumor se redujera. Lo malo es que tenía ya metástasis en el pulmón y en el hígado. Cada tratamiento era de 2 meses, 4 tratamientos. Hicimos el primero y el último en París, y entre medio encontramos un médico fabuloso aquí que aceptaba lo que ordenaba el médico de París, y hacíamos 2 tratamientos aquí. De esa forma podíamos pasar un mes más o menos aquí y el resto en París. Y a los 3 años Juan dijo, ¿sabes qué? No quiero más, no aguanto más. Vamos a ir al médico, lo contempló, dejamos el tratamiento por quimioterapia y a los 6 meses se fue. Falleció aquí en su casa conmigo a su lado. Lo que hay que resaltar también, cómo se tomó su enfermedad. Estuvo sonriente hasta el último día. Hacía chistes, no se quejó nunca de nada. Si le decía, ¿te duele algo? No, no me duele nada. Era impresionante. Yo creo que lo más impresionante fue aquella noche que nos conocimos. Y llegó tan alto. Si aún queda algún aficionado a los toros y se acuerda de que Mondeño fue torero y por casualidad pasa por París y ve un fantástico Rolls Royce negro, elegante y silencioso, paseando por sus avenidas, y dentro va un señor con un borsalino, ese soy yo.
Tú has sido el que has hecho la investigación, el que ha recopilado todas las imágenes que se han visto. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea. A ver si te parece la palabra que me has dado. Yo creo que no hace falta que yo os tenga que preguntar más. Nos vais dando vuestro criterio y bueno, eso será, me parece, la firma perfecta para la sesión de hoy y para la jornada de energía de esta comunicación. Bueno, ya os decía al principio, aquí en Algeciras, cuando surge la idea de hacer el documental, no fue esta charla que sale con Diego Puerta y con Camino, vino 2 veces y fue la otra vez que presentaba yo el acto. Fuimos al poco a cenar y estaba todavía, yo lo conocía porque había llegado mi madre, es uno de los que sale ahí en el pasillo junto a él, y estuve charlando durante la cena y es muy difícil que me contara su vida, pero la comprendió y todos esos datos que hemos ido viendo de toda su vida me fascinó. Tiene que hacerse en 2001 o antes incluso, y me costó trabajo porque como bien he explicado Rafa en el documental, estaban en París, estaban en Portugal, estaban en México y a veces venía a casa con la mayor Sevilla y nunca conseguí contactar con él y murió. Y entonces ya me dispuse a hacerlo, gracias a Dios encontré a Rogelio Gordo, que es el que dirige junto a mí y que fue un acierto porque cuando le conté la idea, que es un gran profesional, un doctor conocido, pues le encantó. Y nos pusimos a trabajar, pero claro, al principio teníamos un guión en el que esperábamos de ¿crees que la pareja que no lo conocíamos? ¿Qué va a decir yo? Que hubiera dicho algo. Pero ya cuando conseguimos encontrar casualmente a Ram y nos abrió su corazón, como lo habéis visto ahí, y nos facilitó fotografías, documentos, absolutamente todo, pues entonces tiramos el guión y hicimos otro, claro, evidentemente en el que él se convierte en el hilo conductor y poco más, ¿no? Después hemos ido descubriendo eso, que los Eve, que era mundeño, un torero, Puerta Camino mundeño y poco más, ¿sabes? Y ahí se ve que aparte era un grandioso torero, parte de esa vida tan espectacular, ¿no? Y ya lo habéis visto y me gustaría que Raúl dijera algo al respecto y sobre lo que te digo, cuando te lo propusimos, pues no dudaste en quedarte a nosotros. Ustedes han visto que Algeciras ha jugado un papel importante, muy importante, no solo en ese documental, sino también en la vida de como aquí en el Ecuador. Y por eso estoy muy contento de estar hoy en Algeciras. Cuando Juan me acercaron después de algunas dificultades, pues inmediatamente me gustó el proyecto, aunque tenía una reserva. Juan era una persona muy modesta y no le gustaba en absoluto la publicidad. Prueba es que siempre después de una comida se escondía de comidas con la gente. Entonces, eso era un pequeño problemilla que tenía que sobrepasar, pero sobrepasé de la vida. Y hoy en día estoy contento de que exista ese documento, porque Juan realmente es una persona excepcional, extraordinaria. Muchas gracias. Hablando con los protagonistas, ya lo demás yo creo que un poco más vamos a añadir. Si es verdad que prácticamente, y ya que estamos en la tercera, Juan lo sabe, que cuando una foto ofrecemos un montañero y va a tener una caña de orina en la tercera. No sé cuánto tiempo estuvo, casualmente en una foto que tenía por ahí un padre que apareció un grupo vosotros y detrás estaba Peña como montañero. No sé, te mandé la foto, me parece, o sea, un detalle curioso también que une al torero que hoy homenajeamos de algún modo con esta tierra también. Y yo creo que ya con esto, no se me olvide, y además, perdona, tengo que agradecerte a ti, fundamentalmente, porque habéis visto grandes declaraciones de Mundello en la jornada, gracias a ti, la buscaste en Onda Algeciras, me lo buscaron, me lo dieron, y que ha sido
ti a la Pues agradecidos vosotros por el resultado que han dado y además sí es verdad que aparte ya que hoy como toca cerrar la jornada, pues sí es verdad que quería también, viendo esas imágenes cuando las refieras de todos, de tantísimos años que podíamos ya 39 ediciones, ves ese cartel como puerta por camino, que se dice muy pronto eso, y en Algeciras, y pasan los años y se ve uno que se está ahora cuando era pequeño de 16, 18 años, la verdad que es bonito que pasa el tiempo y se ve uno de arriba. También agradecido agradeceros a la que consultamos tanto al equipo del gobierno de la ciudad de Algeciras, por los que tengo que pensar en el siguiente periodo y por supuesto que sabéis. Contar conmigo, la confianza conmigo para que esta semana haya estado conmigo antes. Me he toreado, pero soy yo la que la vamos a pillar. Por tanto, gracias de verdad. Y yo creo que con esto, bueno, finiquitamos ya estas jornadas. Vamos a proceder, por tanto, a hacer la entrega a los asistentes de su laboratorio. Jacinto y Vale, Jacinto, subid los dos. ¿Se siente, Jacinto, que dejar una palabrita por el hecho de que la posibilidad de la Buenas noches a todos. Por supuesto agradecer tal que por la verdad que hemos habido esta noche. En tu caso sí, porque continuamente creo que por la gente. Y por supuesto a ustedes, a ustedes agradecer vuestra presencia, la presencia de estos 4 días. Que a todos se nos queda todavía en memoria y que por supuesto vamos a ver en internet o a decir lo que sea, porque merece la pena volver a verlo y a las dos charlas de y el secretario del Ayuntamiento que lleva una charla interesantísima de la legislación de yo solo me queda